Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más en Las Buenas Nuevas para Todos. Buenas nuevas, Padre. Buenas nuevas. Bienvenido a este programa. Hermanita, gracias igualmente. ¿Cómo ha estado? Bien, porque bueno, usted sabe que he estado celebrando el día de mi bautizo. Y muy contento porque, digo, para mí, no sé, otro puede tener sus ideas. Celebrar el día de mi bautizo es más importante que celebrar el día de mi nacimiento. Hoy renovó sus gracias. Claro, porque usted sabe que nacimos como hijos de Dios y comenzamos una relación de alianza, de amor, de amistad muy estrecha con Dios a partir de nuestro bautismo. Entonces eso hay que celebrarlo. Es un desposorio, no místico, porque eso es solo de los santos, de los grandes santos, porque no todos los santos llegaron allá tampoco, pero sí, digamos, ontológico, teológico, sacramental, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros por primera vez, cuando Dios nos marca con su sello, entonces eso hay que celebrarlo, ese es el bautismo. Sí, el bautismo representa como la luz, ¿no? La luz del ser humano, porque Dios te reviste, ¿no? Te hace hijo de Dios, entonces ahí es donde se marca la Ahora, misión, si ¿no? alguien nos escucha, pues está pensando, bueno, ¿a qué edad me bauticé? Yo me bauticé a los pocos meses de haber nacido, gracias a Dios. Y ese día, pues uno recibe, como usted bien ha dicho, la luz del Señor, ¿no? Qué bonito que el sacerdote me marcó con la cruz del Señor, me marcó con el crisma, y mis padres y padrinos recibieron la luz que, como signo de la luz que también estaban haciendo en mi corazón cuando fui bautizado. Entonces hay que celebrarlo. Hay gente que no sabe qué día fue bautizado. Exacto. Yo creo que eso es una falta grave, grave, grave. Y conocer al padrino y a la madrina también, ¿no? Por supuesto. Y orar también por ellos, porque también... Sí. Sí. Y ese día hay que ir a misa, hay que solicitar pues que el sacerdote en la Eucaristía presente como una intención especial de acción de gracias el bautismo el que uno recibió ese día. Hay que ir a misa, hay que comulgar, confesarse. Con ocasión a eso también me confesé, no es que me voy a confesar una vez al año, pero para renovar mis compromisos bautismales. El día en que uno fue bautizado, ese día uno conscientemente debe renovar los votos que uno hizo el día de su bautismo. Así como el día del sacerdocio, nosotros celebramos, renovamos nuestro compromiso sacerdotal, y el día de la vida consagrada, los consagrados también deben hacer su fórmula de renovación de sus votos. También el día en que uno fue bautizado, después que comulga, uno debe renovar sus compromisos bautismales. Sí. Y, bueno, dar la ofrenda a la iglesia para que el sacerdote, como primera intención o una de las intenciones de la Eucaristía, celebre la Eucaristía en acción de gracias por el aniversario bautismal de fulanito de tal. Sí, también es, bueno, cuando yo también he podido renovar mi bautismo, es como que ya con la conciencia adulta, pues, uno dice que el bautismo, bueno, yo renuncio al pecado, pues, porque por eso fui bautizada, para que Dios me diera la luz y entonces yo poder renunciar al pecado. Como usted dice, renovar esas promesas bautismales es renunciar al pecado. Y hablando también de la luz, Padre, estamos a pocos días de celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que es importante para todos los consagrados y que de hecho se están preparando para esta gran fiesta porque representa algo tan lindo para la iglesia, que es un semillero de vocaciones, de sacerdotes, y que pienso que es un día tan importante y también coincide con la presentación del Señor. Entonces muchos dirán, bueno, pero ¿qué es la vida consagrada? ¿Cómo se originó? Entonces siento que es importante también, ¿no?, hablar de eso. Sí,
los últimos documentos de la Iglesia, como el documento, la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Vita Consecrata, dice claramente que la vida consagrada es una consagración postbautismal. Si bien el bautismo es una consagración, existe una consagración postbautismal, que es llevar la consagración bautismal a su plenitud de compromiso con Jesucristo. Y tiene su raíz, obviamente, bautismal y crismal. Entonces, no, la vida consagrada no es algo separado, sino que es el mayor compromiso que un bautizado puede hacer ante el reino de Dios, lo primero. Ahora, eso tiene sus expresiones bien claras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vida consagrada, estamos hablando de una nueva consagración. Ahora, aquí hay que distinguir entre lo que es un acto de devoción a la Virgen o a Jesús, expresado como una consagración, que es una dedicación que uno hace para rendirle tributo a la Madre de Dios y a Jesús, con esta fórmula de San Luis María Griñón de Montfort, a lo que es vida consagrada. La vida consagrada es un compromiso, sobre todo cuando toca la castidad. Esto es importante, ¿no? Porque en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica se ha debatido mucho si un laico puede ser consagrado o no en esa terminología de una nueva consagración. Y según el documento de vida consagrada de San Juan Pablo II, la expresión de la nueva consagración es aplicado a aquellos dentro de la Iglesia que están guardando la castidad de Estado. Por consiguiente, el matrimonio es una alianza, es una vida muy bonita de dedicación, tiene una consagración bautismal, por consiguiente, pero no entra en la categoría de específicamente vida consagrada. Entonces, esto lo explico porque como hay nuevas formas de vida consagrada, cuando hablamos de nuevas formas de vida consagrada, pueden entrar laicos, pero siempre y cuando opten por una consagración de su castidad por el reino de los cielos. Digamos que eso es lo más específico en esta terminología. Ya sabemos que implica también la obediencia, que significa el seguimiento radical de Jesús, que es una relación más estrecha con Cristo, que comporta una intimidad con el Señor, que no siempre lo tiene la vida común de un laico bautizado. Entonces están todos estos elementos, y lo aclaro porque a veces se malinterpreta que la vida consagrada es la vida religiosa. No. Vida religiosa está dentro del árbol de la vida consagrada. Todo religioso es consagrado, pero no todo consagrado es religioso. Por eso dije lo de la castidad consagrada. Renunciar al matrimonio, renunciar a la procreación y renunciar al enamoramiento, a relaciones afectivas, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan tener un episodio de una debilidad, alguna cosa, pero la opción está, y la lucha y buscar la manera de superar eso. Entonces, según el Catecismo de la Iglesia Católica y según el Código de Derecho Canónico y según el documento, el documento aquí más claro, porque es el más actualizado en esto, es Vita Consacrata de Juan Pablo II, que es una exhortación apostólica que habla de nuevas formas evangélicas y nuevas formas de vida consagrada, que son dos términos también relacionados pero distintos. Habla de que es un árbol de muchas ramas. Lo específico de la vida consagrada es el seguimiento radical de Cristo
seguir a Jesús de una manera más íntima y de un mayor compromiso, siendo un signo ante el mundo, pero lo que toca sobre todo la castidad consagrada. Ahora, dentro de este árbol existen los monjes y las monjas, que son los que se dedican puramente a la contemplación. No toda religiosa, no toda mujer consagrada es una monja. Eso está mal dicho. Y si a usted por la calle le dicen la monjita, diga, perdón, yo no soy monjita. Nos pregunta, ¿usted es monjita? No, no. La Monjitas monjita. son las que están en la visitación, En el monasterio. en el monasterio de la visitación. Entonces, esa es la monjita y los monjes son los que están dedicados puramente a la contemplación. Luego tenemos los ermitaños y ermitañas, que están dedicados a la contemplación, pero no tienen una regla específicamente como las monjas, que tienen una regla y que tienen un fundador, porque los ermitaños y ermitañas, hay muchos que no tienen un fundador y siguen la vida eremítica, que es una vida total de contemplación y de penitencia, y que no necesariamente tengas que tener un fundador o un superior. Es ese estilo de vida. Y de soledad también, ¿no? Y de soledad. Muy extrema, bien. prácticamente. Exactamente. Luego están los religiosos y las religiosas, que son aquellos que pertenecen a un instituto fundado por un obispo que está reconocido ya. Digo fundado porque es el obispo el que erige. No obstante, no es el que funda el instituto, sino el que lo erige canónicamente. Entonces, ahí, ¿verdad? Hay muchos institutos de vida consagrada y que es la peculiaridad, que hacen votos públicos o promesas de castidad, promesa y obediencia, están reconocidos dentro de la iglesia como tales, con un carisma particular además del carisma de vida religiosa o de vida consagrada. Quizás de todas las ramas es la más numerosa. Y otra cosa, están segregados del mundo y viven juntos personas del mismo sexo. O sea, no se consideran religiosos si, por ejemplo, hay hombres y mujeres consagrados viviendo el celibato en una casa junta, incluso con matrimonio, como también es una expresión, pero ahí ya no serían religiosos ni religiosos. No se usaría el término, pues. Los otros son los institutos seculares. Los institutos seculares son personas que pueden hacer votos o no, o otros vínculos o promesas, pueden estar en el mundo, no necesariamente segregados en un convento, y son consagrados. Porque hacen votos, viven la castidad, tienen un superior, viven o no en fraternidad, porque no necesariamente tienen que vivir en fraternidad. Los religiosos y las religiosas sí. Entonces esos son institutos seculares. Y los otros son las sociedades de vida apostólica. Las sociedades de vida apostólica son aquellos como sacerdotes o misioneros que se asocian para un fin particular de evangelización, que tienen una cabeza, pero no necesariamente tienen un carisma de un fundador, sino que se asocian para una obra específica de misión. Y luego, el documento de vida consagrada, que lo dejo de último, deja la puerta abierta para otras formas de vida consagrada que no están en estas tipologías que he mencionado. Ahí es donde entran estas nuevas expresiones que son consagrados, porque es la vida que llevan de renuncia del mundo, del seguimiento de Cristo. Yo quiero aquí aclarar algo. Si bien el obispo erige un instituto o erige una comunidad, no como asociación espía, porque ya el derecho eliminó eso, sino asociación privada de fieles o asociaciones públicas de fieles, la vida consagrada es un llamado de Dios y Dios es el que hace el llamado. Entonces, después eso se le da un reconocimiento dentro de la iglesia como tal. Pero el que funda es el Espíritu Santo siempre. Siempre es así. Y ahí es donde vamos a hablar ahora en la segunda parte sobre qué es esta fundación, qué es este carisma para la iglesia de vida consagrada. Sí, porque es una gama, o sea, un tema tan amplio, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos Y que a un no se cambio. conoce. Exacto. Y que también no se aprecia. No se Exacto. aprecia.
Hay que hablar de eso. Así es. Vamos a un cambio y volvemos. Continuamos con mucho más en las buenas nuevas para todos y seguimos hablando sobre la vida consagrada, pues en este árbol, ¿no?, tan grande de la vida consagrada, y queremos, Padre, que usted nos compartiera cómo nace la vida propiamente consagrada, ¿no? Voy a decir algo, Surge. voy a decir algo que yo sé, no digo los laicos, porque los laicos, a menos que sea un laico muy estudiado, Claro ¿no? que lo hay. Pero yo sé que algunos, cuando lo digo, van a decir, ¿qué está diciendo? Pero lo voy a demostrar. El primer estilo de vida en el que Jesús estaba pensando no era el bautismal, sino la vida consagrada. ¿Por qué? Ni tampoco la presbiteral. ¿Por qué, Padre? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está diciendo? Bueno, vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Bueno, está bien, los primeros obispos, los primeros presbíteros, después se concreta. Y si alguno quiere ser mi discípulo, cargue con su cruz y sígame. Todo aquel que deja padre, madre, recibirá 100 veces más. ¿En qué estaba pensando Jesús allí? Si los bautizados de los primeros siglos no vivieron eso se va a acomodar poco a poco después a las exigencias de la vida del matrimonio y de la vida profesional. Pero Jesús hablaba de una manera radical. Cuando el joven rico se le acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? ¿Conoces los mandamientos? Tú sabes lo que son los mandamientos. Ahí está. Si todo eso lo cumplo, le dice el joven rico. Y el Señor le dice, pues todavía te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. O sea, eso eran palabras piadosas de Jesús. Cuando vamos a estudiar la historia de la vida consagrada, encontramos la vida de San Pacomio, que fue el que luego inspiró este estilo de vida radical de dejar todo y no casarme, y no tener propiedad, y no tener casa, y no tener riqueza. Un casado no puede hacer eso. Y sería un error imponer eso a su esposa o a sus hijos. Eso no es para el casado. O sea, Jesús estaba pensando en una dedicación por entero al reino de los cielos. Que con el matrimonio se puede hacer. No se puede. Vas a poner en crisis a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y de hecho hay mujeres que quieren que sus maridos sean un monje. No, pues no. Existe una vida consagrada que si nosotros tomamos el Evangelio, los 4 evangelios, nos damos cuenta que en la mentalidad de Jesús estaba ese pensamiento de una dedicación por entera al reino de los cielos, donde Él mismo se está presentando como ejemplo, y ya lo había vivido la Virgen y San José, y Juan el Bautista. Y si vamos más atrás, en la línea de los profetas, nos damos cuenta de un Elías, nos damos cuenta de un Eliseo, nos damos cuenta de los profetas, por ejemplo Jeremías. No todos, porque sí hubo profetas que tuvieron una vocación bien estrecha o reducida. San Juan Bautista. Sí es cierto que en el Antiguo Testamento vamos a ver Ezequiel, que era un profeta, o Oseas o Amós, y estuvieron casados, pero está bien. Sí, Pero no vivieron el radicalismo que Jesús está presentando en el Evangelio. Allá hay rasgos de ese radicalismo. Entonces, Jesús está pensando en una entrega total e incondicional a seguir el estilo de vida que Él inaugura. Eso no tiene que ver con el bautismo. No tiene que ver. Por supuesto que la raíz es el bautismo, pero estoy hablando que es una ecuación distinta, como dice el documento Vida Consagrada. Dice que la vida consagrada está fundada en el ejemplo y en las palabras de Jesús, de esa manera de la entrega total e incondicional al Padre, y que es una consagración añadida, lo dice claramente, a la consagración bautismal.
y a la crismal. ¿En qué está fundada la vida consagrada? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Y cómo vivió la Virgen? No tenía nada propio, lo indispensable, su casa, pero no estaba acumulando riquezas. ¿Un laico bautizado puede acumular riquezas? Sí, después que no las adore. Y no las acumulé Y del después que todo, no sea para explotar a otros sí, y que no sea de una manera egoísta que no le dé a los demás tampoco. y que no comparta, porque ya eso, pero de hecho la mayoría lo hace y tiene su cuenta bancaria. ¿Puede un laico casarse? Claro. Vivir soltero también. Pero cuando Jesús habla de que algunos se hacen eunucos por amor al reino de los cielos, ¿de qué estaba hablando? De la vida consagrada. Algunos se hacen eunucos. Algunos renuncian al ejercicio de la sexualidad y la afectividad por amor al reino de los cielos, poniéndose él como ejemplo. Y de hecho, si bien algunos dicen que Pedro estaba casado, estuvo, pero ya renunció a un segundo matrimonio, porque no, ¿dónde están los hijos de Pedro? ¿Dónde están? ¿Y dónde está la segunda mujer de Pedro? Ahora, Juan, el apóstol, fue virgen, eran jóvenes, nunca se casó, nunca tuvo hijo, y si vamos así, Andrés, y vamos de Santiago, el mayor y el menor, y todos los apóstoles fueron célibes. Si vamos después a los que ellos mismos evangelizaron y los acompañaron, tenemos el caso de San Pablo. San Pablo no tuvo esposa, San Pablo no tuvo una familia. Y el mismo San Pablo predica el celibato y escribe sobre el celibato y la virginidad consagrada en la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. Ahí habla de eso. Entonces, hoy día el secularismo en el que estamos imperante y en la mentalidad pagana, porque es una mentalidad pagana, Juan Pablo II habló mucho del neopaganismo, dice esto no, esto va contra la humanidad, contra la naturaleza. Mentira, 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 porque Jesús no estaba equivocado. Esa es su manera de pensar y uno la respeta. Pero siempre han habido personas que han renunciado a la castidad, al ejercicio, por amor al reino de los cielos. Eso sí, por amor, no por un problema sexual o desviaciones o familiar o trauma, no, por Exacto. amor, dice amor. Jesús, por amor. Y seguimos el ejemplo de Jesús, que no se casó y no tuvo hijos. Y la idea es reproducir esto como un signo profético de qué. Primero, de la vida de Jesús, cómo Jesús vivió. Pues vivió así, ¿por qué yo no lo puedo imitar? Es nuestro ejemplo de vida. ¿Por qué no lo puedo imitar si él vivió así? Segundo, es el anuncio del mundo futuro. Porque Jesús dice en el Evangelio, Jesús de Nazaret lo dice, que en el reino de los cielos ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán maridos, porque en el ejercicio de la afectividad, no en la conciencia, porque la gente lo entiende en la conciencia, en el ejercicio de la afectividad y en el ejercicio de la sexualidad, todos serán como ángeles. Los ángeles no se reproducen biológicamente y los ángeles no se enamoran. Entonces, en eso, en lo demás, la conciencia que nosotros tenemos en la tierra, tendremos esta conciencia allá también, en el paraíso. Porque el ejemplo es este. Cuando Jesús resucita, no resucita con otra conciencia y se aparece a los apóstoles y dice, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Es el mismo. Es el mismo. Pero es el mismo. embellecido. Y el Jesús lo promete. Eso que me pasó a mí le va a suceder a ustedes también. Y cuando la Santísima Virgen María fue asunta al cielo, la Virgen ha aparecido en la historia de la humanidad con la misma conciencia, sabiendo quién es ella en la tierra, qué hizo en la tierra, quién era su esposo, cómo vivió, todo, todo. Y nosotros en el cielo lo sabemos todo y lo vamos a recordar todo, con la misma conciencia que tuvimos en la tierra. Pero sin el ejercicio de la afectividad, sin el ejercicio de la castidad, sin ejercicio de la sexualidad, corrijo. Y por eso el consagrado lleva proféticamente esa vida. Oye, esta es la vida del paraíso. Estamos viviendo como ángeles. Por eso también que es una falta grave que una persona haga esa promesa y después le sea infiel a Dios ante una promesa que hizo libremente, porque
Las promesas no se hacen obligados. Nadie, la iglesia no obligó a nadie. Igual en el matrimonio le preguntan, ¿no? Antes Oye, de y casarse. antes de hacer los votos y las promesas u otros vínculos, dice el derecho, Exacto. la persona tuvo 6, 7, 8, 10 años en la vida, sobre todo en la vida consagrada, para pensarlo. Que no diga que no lo pensó lo suficiente. Que no Sería un puede error. ser. Exacto. Como el padre Linero que decía por ahí, ay, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y entonces, y antes no lo eras. ¿Qué te pasó? Yo no quiero juzgarlo ni hablar mal de él. Pero esto crea un mensaje confuso al pueblo de Dios. Que te obligaron a ser sacerdote. No, ¿cómo? Él era religioso, eudista. O sea que hay dos vínculos, el sacerdotal y el vínculo de la vida religiosa o vida consagrada. Dios llamados. No. Nadie lo obligó. Fue libre, libremente. Fue una debilidad, sí, pero a eso hay que luchar contra eso. Cuando viene una tentación, una prueba, hay que orar, hay que ayunar. Hablar también. Pero claro, el laico que oye esto dice, hombre, deben eliminar eso, que los sacerdotes deben casarse. Que no. ¿Cómo vas a eliminar algo que el mismo Jesús instituyó? Y yo quiero decir, lo instituyó, que no sea una institución similar a la de los obispos y no esté considerado una institución jerárquica, es otra cosa. Pero es algo que nace de la voluntad del Señor. Es una institución porque nace de Jesús. Él lo instituye dentro de su iglesia y además es un carisma. No es jerárquico, porque también algunos piensan que solamente las instituciones son las que son jerárquicas. Un instituto, la vida se instituye, ¿no? Sí. La creo con un decreto. Pues estoy poniendo aquí el término de una manera amplia, obviamente, ¿no? Sí. Es un carisma, pero es una institución dentro de la iglesia. Los institutos entonces no son institutos, pues. Padre, de hecho, cuando Jesús llamó a sus apóstoles, Él estuvo con ellos un tiempo y eso fue vida consagrada para ellos y después fue que Claro, entonces ellos se hicieron sacerdotes. ellos quisieron llevar la vida de Jesús. La misma vida. Esto es que el Señor les dio ejemplo y les enseñó a vivir así. Claro que para vivir esa vida tú necesitas el bautismo en el Espíritu Santo como Pentecostés. Entonces, el consagrado tiene que tener una experiencia pentecostal. Eso es el momento de la profesión. Eso es. Un nuevo Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo ungió a los apóstoles como consagrados, claro que hoy día también ahí podemos hablar de la confirmación, pero es que Pentecostés fue también la consagración de la vida, entre comillas, consagrada de los apóstoles. Es una experiencia del Espíritu Santo. Ahora, en los primeros siglos de la iglesia, cuando los apóstoles comenzaron a bautizar, porque ellos bautizaron sin exigirle a todo bautizado que viviera como ellos. Entonces el día que se bautizaban recibían también ese día la confirmación en los primeros siglos. Luego los dos sacramentos se separaron. Ustedes eso lo saben, ¿no? Así es que la vida consagrada nosotros la celebramos en la iglesia el 2 de febrero. ¿Por qué el 2 de febrero? Primero, bueno, eso lo instituyó San Juan Pablo II, ¿no? Hace 24 años. ¿Por qué? Porque María presenta al niño Jesús y lo dedica al Padre. Entonces, existía una consagración remota, pues, a nuestra consagración de vida consagrada o bautismal, en ese rito de los judíos, cuando presentaban al niño y a la niña después de nacido, el niño a los 40 días, la niña a los 60 días, y se lo ofrecían al Señor y para ofrecerlo el sacrificio de 2 tórtolas o 2 pichones. Al varón, a los 8 días de nacido, se le hacía la circuncisión y entraba ya como consagrado. Ahí hay una preparación remota de la vida consagrada.
Entonces Jesús se está consagrando, o su madre lo está consagrando, lo está dedicando. Pero aparece también dos personas allí, ¿no? Que son Simeón y Sí. Ana, la hija de Fanuel. Y dice que Ana, la hija de Fanuel, porque seguramente la primera comunidad, una de las primeras comunidades, esta mujer era bien conocida, porque dice Ana, la hija de Fanuel, era conocida. Estaba la memoria histórica de esta mujer. No se separaba del templo sirviéndole a Dios con sus ayunos y sus oraciones. Eso es la vida consagrada. La dedicación total a Dios en la oración, en la penitencia, el sacrificio. Ahí está bosquejada y representada. Y la encontramos también en Simeón, que era un sacerdote de la antigua alianza. San José, el consagrado de Dios, que vivió la castidad consagrada. Y la Virgen. La Virgen María, que la consagrada de Dios desde el primer instante de su concepción. Entonces, son 5 consagrados que están allí. Tremenda en fiesta. ese pasaje. Bonito. Y entonces recibimos ese día la candela de que, bueno, nosotros los bautizados estamos consagrados a razón de nuestro bautismo, pero también dentro de la familia bautizados hay algunos que reciben una nueva consagración. Y por eso también el día de los votos te deben llevar unas lamparitas de aceite ahí. De luz. De luz, porque, bueno, resplandor. Acuérdese que la consagración de la vida consagrada, valga la expresión, tiene su raíz en el bautismo y en la confirmación. Exacto. ¿Qué le parece? Me parece bello. Felicidades a todos los consagrados y consagradas. Felicidades. De los que pertenecen a esta familia. Exacto. Bueno. Bueno, Padre, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Seguir hablando de esto. Of course. Así que nos despedimos de ustedes. Dios los bendiga.